periodo. El congresista Enrique Wong, presidente de la Comisión de Fiscalización, durante la exposición señaló que va a pedir que se reduzca incluso a tan solo 90 días hábiles el periodo para investigar estas presuntas irregularidades, para que la investigación sea mucho más rápida y eficaz. Según lo expuesto y además de lo que se conoce a través de medios periodísticos, tanto las obras del puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya habrían multiplicado sus costos de manera que no ha sido sustentada adecuadamente, por lo cual se solicita esta investigación. El puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya, obras que se ubican en el departamento de Arequipa. Las obras ejecutadas entre los años 2007 y 2014 abarcan las gestiones de los presidentes regionales Daniel Vera Bayón y Juan Manuel Guillén Benavides. Como ha señalado la presidenta del Parlamento, la admisión a debate necesita el voto favorable de 46 congresistas. En la exposición de los parlamentarios previo a esta votación se ha manifestado que también es importante que se conforme este tipo de comisiones para otras regiones del Perú donde existen indicios de irregularidades en la construcción de algunas obras. El congresista Yehude Simón hizo mención al gobierno regional de de Cusco, donde habría irregularidades en administración de fondos que bordea los 1.000 millones de soles. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 81 congresistas. Al voto. Al voto, la admisión de la moción. Han registrado su asistencia 81 parlamentarios, quienes en ese momento vienen realizando su voto para admitir o no la moción 12732, que propone que se otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar las presuntas irregularidades en la construcción del puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya. Obras ejecutadas entre los años 2007 y 2014, así como otros supuestos actos de corrupción en el gobierno regional de Arequipa. Recordar que ese periodo de tiempo, años 2007 y 2014, corresponde a las gestiones de los expresidentes regionales Daniel Vera Bayón y Juan Manuel Guillén Benavides.
Votación cerrada. Presidenta, mañana. Han votado a favor 78 congresistas, 1 en contra y 0 abstenciones. Más congresista Aguinaga, verde. Más congresista Guayama, verde. Congresista Rivas, verde. Carmen Omonte, verde. La presidencia vota a favor. Han votado a favor 83 congresistas, 1 en contra y 0 abstenciones. La moción ha sido admitida a debate. Se pone en debate la moción. Se ofrece la palabra. Congresista. Estamos en debate, señores congresistas. Se ofrece la palabra. Si no hay más oradores, tiene la palabra el congresista Enrique Wong, presidente de la Comisión de Fiscalización. Previamente, el congresista Johnny Lescano va a hacer uso de la palabra. Congresista Wong, previamente vamos a dar el uso de la palabra a algunos parlamentarios. Congresista Johnny Lescano, tiene usted el uso de la palabra para intervenir. ¿Usted pidió la palabra, congresista? ¿Usted levantó la mano? Congresista Justina Paz, usted también levantó la mano. Gracias, señora presidenta. Simplemente para manifestar de que estamos plenamente de acuerdo con esta moción, pero con una tingencia de que si nosotros hacemos muy amplia esta investigación, no solamente el caso de Arequipa, vamos a empantanarnos. Hay tantas comisiones que no dan las conclusiones. Entonces creo que tratándose de Arequipa se está planteando claramente la moción de que se trate sobre estas dos obras emblemáticas, entre comillas, del doctor Guillén, pero que tienen sus antecedentes, no en el gobierno de Guillén, sino en el gobierno ya anterior de Vera Ballón, en el caso específico de la carretera La Joya, Yura-La Joya. Entonces, en consecuencia, pediría al señor presidente de la comisión para que se vea la posibilidad de que específicamente en 90 días se investigue el problema de la inversión de las dos carreteras, que es largo, y estoy seguro de enumerar las irregularidades, las malas inversiones, que los colegas ya están ávidos de poder discutir de repente temas más trascendentales, pero como se trata de Arequipa, debemos tratar ese punto primero. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, la verdad es que el tema de la fiscalización de los parlamentarios a los gobiernos regionales es un tema que ha quedado cojo, porque en un Congreso bicameral tendría mucha pertinencia, con un Senado encargado de temas nacionales, investigaciones nacionales, y con una Cámara de Diputados representativa de las regiones, cuyos parlamentarios tendrían como misión sustantiva la fiscalización de su región. Pero como somos un Congreso unicameral, que al mismo tiempo es unitario y al mismo tiempo representativo, se hace difícil para los parlamentarios, sobre todo de provincias, la fiscalización del gobierno regional de su propia zona. ¿Por qué? Porque solo hay una comisión de fiscalización propia y alcanzar todos los temas a esa comisión la satura. Y por antonomasia, la comisión de fiscalización por lo general fiscaliza al gobierno central. Entonces se queda, evidentemente, frustrada la posibilidad de una fiscalización por parte de los parlamentarios. Entonces, los grupos que se han formado al interior de la Comisión de Fiscalización, que deben ser permanentes para gobierno local y gobierno regional, serán los depositarios, en nombre de la Comisión, de todas las demandas que tengan los parlamentarios de provincias de su región. Y ellos se incorporarán al trabajo de los pequeños grupos, porque son grupos de 3 parlamentarios nada más, o de 4. Que obviamente no van a poder fiscalizar todos los trabajos de todas las regiones, pero cuando se incorporen los parlamentarios de Piura para los temas de Piura, los parlamentarios de Ayacucho para los temas de Ayacucho, y den todos los elementos de juicio,
el que conduce, el encargado de la Comisión de Fiscalización que preside la comisión, en este caso el congresista Yehude Simons, por ejemplo, para gobiernos locales, o el congresista Rogelio Acanche para gobiernos regionales, ya imbuidos de su facultad de comisión investigadora, citarán de grado fuerza a requerimiento de uno de los parlamentarios de la zona. Entonces ya no se tiene la traba que se tiene en la actualidad de que los presidentes regionales no acuden, los alcaldes no acuden, y entonces se hace un trabajo trunco, y el parlamentario después no tiene cómo rendir cuenta en su zona de haber fiscalizado al presidente regional, al alcalde o a cualquier otra autoridad. Entonces, ese es el criterio que se discutió en la Comisión de Fiscalización, porque ya van a haber instancias a las que se puede llevar, y después cuando se concluyen las investigaciones, eso se aprueba en la Comisión de Fiscalización y se da cuenta al Pleno, porque como el Pleno es el que ha dado las facultades, el Pleno después puede aplicar las sanciones que corresponda a un presidente regional o a un alcalde, ya por un tema específico. No se tiene que hacer todo el derrotero de hacer que la comisión de fiscalización, que está sobrecargada, analice caso por caso de cada región con sus 17 miembros, porque es imposible, Presidenta. Seamos realistas. A los congresistas de una región no les interesa demasiado el problema de la otra región, y entonces no acudirían, no habría quórum en la Comisión de Fiscalización, que tiene 17 miembros, para tratar con los 17 miembros todos los temas sectorales de cada región. Ese es el tema, Presidenta. Entonces yo creo que cae por su propio peso y conviene a los mecanismos de fiscalización del Estado peruano. Porque nosotros, reitero, somos un parlamento únicamente... Dele tiempo. Parlamento unicameral, que se elige por distritos electorales, pero que al mismo tiempo tiene a sus parlamentarios que representan a la nación. Y sin embargo el Poder Ejecutivo ya ha entrado en un proceso de descentralización, cediendo recursos, cediendo prerrogativas, cediendo facultades a los gobiernos regionales. Y entonces el grueso del Poder Ejecutivo reposa en las regiones y el Parlamento no tiene cómo fiscalizar justamente a esas regiones. Y esta es una corrección dentro de la dificultad propia de ser un Parlamento extremadamente pequeño para un país como el nuestro. Este es un parlamento propio de un país de 6 millones de habitantes, de 8 millones de habitantes, pero en un país de 30 millones de habitantes. Y sobre todo un país como el nuestro, que es multilingüe, multicultural, plurihistórico, que debería tener representación nacional y representación local propia en una Cámara de Senadores y en una de Diputados, pero eso ya será otro tema. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, Presidenta, con su venia. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Abonando lo que dice Mauricio Mulder, no solamente sino que la Comisión de Fiscalización está recontrasaturada porque es infinita y ya es como el Tribunal Constitucional, llega a todo, a patadas, lo bueno y lo malo, y cuando se mezcla el tema político, peor. ¿Por qué no se cambia el reglamento del Congreso para que cada comisión fiscalice su propio sector? Y la Comisión de Fiscalización solamente fiscalice pues cosas grandes, el gasoducto, el metro, ese tipo de cosas que abarcan un montón de tiempo. Pero tener una comisión fiscalizadora para que abarque todos los sectores es absurdo. Realmente yo comulgo con la posición que ha hecho Mauricio y deberíamos modificar el reglamento para que cada comisión tenga su propia fiscalización. Gracias. Continúe, congresista Mulder. Presidenta, me pide la segunda interrupción el compañero José Urquizo. Congresista Urquizo. Muchas gracias. No sé por qué les causa gracia. Bien. No quiero limitarme y perder mis valiosos minutos de tiempo por una interrupción para absorber algunas mofas y risas que no vienen al caso. Presidenta, agradeciendo al congresista Mulder por su interrupción que me concede, señalar de que a estas alturas debería evaluarse cuál es el rol de los consejos regionales y cuál es la competencia de los consejeros regionales que ejercen funciones similares a la de los congresistas en el ejercicio del control político, escuchando las opiniones de los congresistas al respecto. Pero en todo caso, mientras se establezca algún mecanismo de control, ya está en esta etapa esa moción de orden del día, a la que obviamente considero que no deberíamos negarnos, ¿no? No obstante la sobrecarga de tareas que tiene la Comisión de Fiscalización. Gracias, Presidenta. Congresista Mulder. Presidenta, ambas intervenciones tienen respuesta porque se han analizado. El problema de que cada comisión, cuando quiere hacer una investigación sobre un determinado tema, es que tiene que venir al Pleno para solicitar facultades de comisión especial. Y eso es sumamente largo y engorroso porque en el Pleno
A lo sumo, pues, una vez cada 7 sesiones se trata un tema de dar facultades. Y entonces se hace una cola muy larga y al final no se termina investigando. Entonces, al darle a la Comisión de Fiscalización y estos dos grupos de trabajo ya una facultad permanente y amplia, ya se acaba el pedido de esa índole. Cuando se trata, claro, de un tema demasiado circunscrito, por decir, un tema de transportes de carácter nacional, eso todavía tendrá que mantenerse. La diferencia está en que este caso es cuando su origen es específicamente de gestión de gobierno regional o de gobierno local. La diferencia con el Consejo Regional es que propia de la separación de los poderes. El Consejo Regional, si bien es cierto, tiene una visión de autonomía con respecto al presidente regional, depende del gobierno regional porque es co-conductor. Aprueba, por ejemplo, los planes del gobierno regional, aprueba la acción del presidente regional y además conduce, como sucede también en los gobiernos locales, a diferencia del parlamentario que no tiene ninguna responsabilidad de gobierno. Dele tiempo. El parlamentario no decide absolutamente nada con respecto a una condición de gobierno, que sí el consejero regional. Entonces el consejero regional con su voto también asume responsabilidades y debe ser fiscalizado. Y esa fiscalización solo la puede hacer el poder legislativo, que somos nosotros. Así que, Presidenta, creo que este es el espacio que pueden tener los congresistas de provincia para que, constituidos en grupo provinciano, descansen sobre la Comisión de Fiscalización su prerrogativa de fiscalizar a su gobierno regional, y eso facilitaría mucho el trabajo, Presidenta. Gracias. Congresista Gustavo Rondón. Bien, muchas gracias, señora Presidenta, por vuestro intermedio. Saludar a todos los colegas del Pleno. Sí, esta indudablemente es una moción del día para que podamos, de aquí, en todo caso, a empezar a trabajar eso que estoy de acuerdo debe empezarse a reestructurar, porque en el fondo el manejo de fiscalización a las regiones es álgido, ya lo hemos visto, lo estamos viviendo y llegamos muchas veces a hacer el juego a la corrupción, porque en el fondo perdemos muchas veces el tiempo o, por ejemplo, queremos meter todo en un saco y obviamente allí también cosa de todos, cosa de nadie. Y por ello es que creo que este punto merece tal vez una tratativa especial en la propia Comisión de Fiscalización, de repente en la Comisión de Constitución, como para ver nuevos mecanismos que nos permitan fiscalizar de manera más eficiente y obviamente encontrar rápidamente la verdad y cortar el camino a la corrupción. Ahora bien, creo también que la Comisión de Fiscalización no necesariamente tiene que tener facultades de comisión investigadora, porque creo que lo primero en los grupos de trabajo, tanto de regiones como de gobiernos locales, en el fondo el trabajo tiene que ser más rápido para ver cuáles son los gobiernos que necesitan de inmediato algún tipo de facultad ya de comisión investigadora, como es el caso de Arequipa. Y en ese sentido, evitemos dejar pasar el tiempo y obviamente eso nos complica en todo esto que significa y amerita fiscalización. Lo único que yo tengo que abonar, señora Presidenta, con relación a la moción que la Comisión ha elevado al Pleno, es que definitivamente creo que se le debe dar el pase respectivo. ¿Por qué? Porque en lo que es específicamente Puente Chilina, en el presupuesto del 2014, se gastaron 611 millones, fierro y cemento. ¿Y saben comparativamente cuánto se dio a salud? 800.000 soles. Entonces, ¿qué podemos cambiar? Y en cuanto a la carretera Arequipa-La Joya, una carretera inconclusa, con muchos millones empleados para llegar a un abismo, no tener un puente y 2 túneles más, que eso sabe Dios cuándo será. Señora Presidenta, nos está pidiendo el uso de la palabra el congresista Rogelio Cánchez y el congresista Yehude Simón. No sé si usted tenga bien otorgarles la palabra. Primera interrupción al congresista Cánchez. Gracias, congresista. Gracias, señora Presidenta. Eso, en realidad, de que venga bien a pedir al Pleno por una región, por el caso de Arequipa, no ha pasado por el grupo de trabajo de nosotros. Está viniendo directamente por sus congresistas. Entonces, por eso es que pedimos
¿Por qué otros tienen colonia y por qué no todos? Esto está viniendo directamente sin pasar por el grupo de trabajo que tiene la Comisión de Fiscalización. Sí, entonces, bueno, es Arequipa, pero también es Callao, Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, ¿no? Entonces, eso también quería aclarar. Esa moción que se está hoy día discutiendo no ha pasado por el grupo de trabajo que tiene la Comisión de Fiscalización. Esa es una moción presentada directamente por sus congresistas. Gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Segunda interrupción al congresista Simo. Sí, presidenta. Bueno, esto sí fue discutido en la comisión. O sea, pero Rogelio Canchis tiene razón, no cuando se dice por qué entra de Arequipa. Tiene que entrar de Arequipa, evidentemente, hay cosas de fondo. Pero lo que sorprende, presidenta, es que nosotros, la comisión, ha ido al Cusco. En el Cusco hemos tenido una sesión ampliada, descentralizada, con aporte de todas las fuerzas civiles, cívicas y los congresistas. Y ahí se está hablando de 1.900 millones de soles. Y ya la comisión ha pedido una comisión investigadora en el Pleno. Entonces, muy bien, vamos a aprobar de Arequipa, porque es una obligación. Pero ¿por qué Cusco, que tiene un pedido de hace un mes atrás o mes y medio atrás, no se ve? O sea, ¿cuál es el criterio para privilegiar a uno y no tratar el tema que se ha visto de manera prioritaria en la anterior oportunidad? Entonces yo planteo, presidenta, que así como se ve Arequipa, también veamos la comisión del Cusco. Congresista Rondón. Gracias, señora presidenta, gracias a los colegas. Yo creo que por eso no hay por qué pelear. O sea, en el fondo, realmente hay que ir ahora para adelante y que la corrupción no nos gane. Este pedido, para aclarar también, viene desde el 2013, ¿eh? Ojo, y está derivado del Consejo Directivo a la Comisión de Fiscalización. Lo que pasa es que creo que hay que ponerle interés, coraje, entusiasmo para indudablemente tratar de vencer la corrupción. Y yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, la corrupción es un elefante o un rinoceronte grande. Hay que comerla por partes, pues. Hay que derrotar por partes. Meter todo junto, probablemente le hacemos el juego a la corrupción. Y yo estoy de acuerdo, señora presidenta, que al contrario, o sea, si la comisión, tanto de Rogelio como de Yehude, dicen esta región, este gobierno regional amerita facultades de comisión investigadora para levantar secretos bancarios, tributarios, etcétera, etcétera, que se la ponga al Pleno. Dele tiempo. Y el Pleno que le haga rápido lucha. En ese sentido no hay ningún problema, pero en todo caso creo que ahora sí podemos ir al voto, señora presidenta, y obviamente empezar a trabajar todos estos temas, porque la corrupción no duerme, la corrupción nos gana, y en ese contexto creo que sí es importante, por favor, trabajar estos temas con la celeridad del caso. Gracias, señora presidenta. Congresista Vicente Ceballos. Presidenta, gracias. Primero, aunarme a la observación que puntualmente ha alcanzado el congresista Justiniano Apaza. Me parece bastante razonable que en la propuesta de acuerdo no se ponga una fecha de inicio y fecha límite. Ahí se dice 2007-2014. He revisado los considerandos y no se dice de manera clara cuándo se inicia este proyecto. O sea, las irregularidades podrían haberse originado desde la mera concepción del proyecto, en el expediente técnico, en el proceso de licitación, no solamente en la parte de la ejecución del proyecto. Aquí no se nos dice con precisión cuándo es que se consigue el proyecto. En consecuencia, creo que sería lo más prudente excluir las fechas entre los años 2007 y 2014. Es más, porque daría un mal mensaje. Parecería que estaría predeterminado a una gestión de gobierno regional en exclusiva y los demás estarían exonerados o liberados. Entonces, para ser más cautos, prudentes y equilibrar responsabilidades, que se excluya del acuerdo la fecha de inicio y la fecha de culminación, 2007-2014, que se investigue todo. Lo segundo, presidenta, a lo manifestado antes, que los presidentes regionales no quieren venir. Miren, hagamos un ejercicio de memoria y responsabilidad. Este Parlamento ha aprobado la Ley 30-305, por la cual se imposibilita la reelección de alcaldes y presidentes regionales. Y textualmente hemos aprobado, los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso cuando éste lo requiera de acuerdo a la ley y al reglamento. Lo que nos falta es regularlo.
O sea, adecuarlo al reglamento, pero ya tenemos el instrumento. Y lo tercero, Presidenta, lo explicaba muy bien Mauricio Mulder. Acá hay un problema de corrupción y el Estado no está reaccionando de manera orgánica. Yo quiero empezar por lo más modesto. Hay un proyecto de ley interesante que hemos aprobado ayer en la Comisión de Descentralización. Desde la parte más humilde, ¿quién fiscaliza? Las juntas vecinales a través de los comités de vigilancia. Cada año se eligen a los comités de vigilancia 3 o 4 buenos ciudadanos. Y para fiscalizar una obra, especialmente de inversiones, ese es buen ciudadano comprometido democráticamente con su ciudad, con su región, saca su tiempo, saca sus recursos. El Estado en absoluto le brinda un céntimo. Hay que reforzar eso. Y el caso de los consejeros regionales o el caso de los regidores municipales. Presidenta, la ley que dice, por eso es importante, y en esto hago una observación, Presidenta, hay 2 modificaciones a la ley orgánica de gobiernos regionales y gobiernos municipales que están agendados. Y acá justamente están recogidas esta corrección a las deficiencias que se han notado. ¿Qué le quiero decir? Presidenta, regidores y consejeros, para poder recabar información a los gerentes, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener un acuerdo del Pleno y da la extraña coincidencia que el alcalde o el presidente regional siempre tiene mayoría y nunca hay acuerdo del Pleno y nunca hay información. En el caso nuestro, de los parlamentarios, yo solamente quiero refrescar en la responsabilidad funcional que tiene cada parlamentario. Nosotros no solamente legislamos, también fiscalizamos. Y los 130 parlamentarios no necesitamos de facultades especiales, excepcionales para poder fiscalizar. Es nuestra responsabilidad. Tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Y un número importante de parlamentarios denuncia que había en su región, denuncia que se pasa a quién, se transmite a quién, a la Comisión de Fiscalización, y hay un cargamontón contra la Comisión de Fiscalización. Es cierto, sería importante, porque ya hay un proyecto de ley que en su oportunidad fue observado por la Comisión de Constitución, que se le dé facultades de comisión especial permanente a quién, a la Comisión de Fiscalización. Hice una pregunta importante el congresista José Urquizo, preguntó él por qué está pasando con la región Ucayali. Presidente, el año 2014 fue el año más difícil para el país, desde el ángulo de la corrupción. No solamente fue el tema Ancas, no solamente fue el tema Tumbes, hay el tema Ucayali, hay el tema San Martín, hay el tema Ayacucho. ¿Y qué está pasando? Yo, respetuosamente, Presidenta, creo que estamos aprovechando el privilegio que usted sea Presidenta y provenga de Arequipa para darle una atención preferencial a esta moción. Pero creo que en todas las regiones debería darles el mismo tiempo. Y en equidad de responsabilidades y ponderando nuestra mejor disposición para constituir comisiones investigadoras, creo que también hay regiones del país que están en igual o en una situación más grave que Arequipa. Porque en siguiente, Presidenta, yo quiero culminar insistiendo una vez más que en este acuerdo finalmente se excluya la expresión entre los años 2007 y 2014 para que se investigue desde la concesión de estos 2 proyectos. Es todo, Presidenta. Congresista Marco Falconi. Gracias, señora Presidenta. Este tema realmente es muy especial y justamente se dice de que los autores de la moción de la orden del día deben de fundamentar. Nosotros hemos tomado solamente 2 obras emblemáticas. Si queremos investigar todo, lo cierto es que no vamos a investigar nada. Ese es un tema concreto. Tratándose de la carretera de Arequipa a La Joya, ha habido un sobrecosto de 4.200%. En la época que estuvo de ministro de Transportes el señor Enrique Cornejo, en el año 2007, esta carretera costaba 15 millones. Hoy día cuesta 563 millones y hoy día se han dado cuenta que falta un puente de 300 metros y que faltan 2 túneles. ¿Qué quiere decir? De que se hizo o se comenzó a hacer la obra sin expediente técnico. Estamos hablando de 4.200 millones de 4.200% de sobrecosto. Y hoy día nuevamente ha regresado a provías nacionales. Es decir, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros decimos que es a partir del 2007? Porque ahí justamente comenzó este proyecto y también adicionalmente el puente Chilín. El puente Chilín costaba 60 millones, hoy día pasa de los 650 millones. Es por eso que nosotros estamos pidiendo la moción de orden del día específicamente para estas 2 obras. No estamos pidiendo para que se investigue toda la corrupción que ha habido en la región. El ministro de Economía y el propio Contralor ha dicho que en Arequipa ha habido más de 3.200 millones de corrupción. Entonces, este es un caso sumamente grave
Y es por eso que nosotros decimos que lo que ha pasado en el caso de Ancash, realmente ahí estamos hablando de cosas menores respecto de la corrupción que ha habido en Arequipa. La corrupción en Arequipa ha sido muy grande, también en Ancash, para que teniendo presente la observación que nos hace el congresista Modesto Julca, pero de Arequipa ha sido sumamente grave y estamos pidiendo específicamente sobre esas dos obras. Nosotros sí creemos de que la Comisión de Fiscalización debía tener facultades de comisión investigadora en todos los casos. Compartimos esa opinión. Y es más, nosotros estamos de acuerdo que se presente una moción y seguramente los 130 congresistas vamos a respaldarla y se podrá aprobar en el próximo pleno, pero específicamente esta moción es única y exclusivamente con este objeto. Y eso es lo que se aprobó en la Comisión de Fiscalización. Nosotros no nos oponemos. Y si finalmente se quiere que se le agregue una segunda parte de esta moción y se le dé facultades de comisión investigadora para todos los demás casos en forma genérica, que sí generaría problemas, porque definitivamente en el artículo 88 se dice específicamente para qué se otorgan las facultades de comisión investigadora, ¿no? Cuando se quiere corregir las políticas que se han implementado. Dele tiempo. Entonces, tampoco nosotros podríamos especificar si solamente la Comisión de Fiscalización está realizando una labor indagatoria y no hace falta que tenga la facultad de comisión investigadora, ¿por qué se le daría? Pero en todo caso estamos de acuerdo, señora Presidenta, pero aquí ha habido una moción que está desde hace 2 años, señora Presidenta. Así de que no ha habido ninguna preferencia. Yo más bien creemos de que los derechos de todos los ciudadanos de Arequipa se han preterido de una forma por toda la demora que ha habido. Así que esperamos contar con el apoyo de los señores congresistas para que de una vez por todas se pueda otorgar las facultades a la comisión investigadora y estamos de acuerdo que se presente una moción y en el próximo pleno se dé facultades de comisión investigadora para todos los gobiernos regionales y locales. Gracias, señora Presidenta. Congresista Merino. Señor Presidente, indudablemente que nadie se opondría a una comisión investigadora y más aún cuando claramente se evidencian actos de irregularidad y actos de corrupción. Pero creo yo que es un momento importante también de hacer una reflexión, recogiendo las palabras de algunos parlamentarios, como el congresista Mulder, por ejemplo, en el tema de especialización, en el tema de ver de qué manera el Parlamento mejora sus instrumentos de fiscalización. Porque también deviene de descontento y un poco que se petardea al Parlamento Nacional cuando suceden hechos que tú le das facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización y cuando lamentablemente todos los años hay cambios de los presidentes y el periodo de extensión que le das es superior al periodo, en este caso, que le corresponde cumplir al presidente regional de dicha comisión. Le digo particularmente lo que ha sucedido con Tumbes. Con Tumbes aprobamos como comisión investigadora. Se vencieron las fechas, cambiaron de presidente de la Comisión de Fiscalización y todo el trabajo que se había hecho prácticamente volvió a foja cero. La Contraloría ha determinado más de 130 millones de soles de defraudación, o en este caso perjuicio económico para Tumbes. Más de 1.250 funcionarios que tienen desde faltas graves, muy graves, administrativas, que tienen responsabilidad. Pero hemos vuelto a foja cero, hemos pedido una ampliación, 90 días más, y ya el presidente dice que ya se constituyó, ya continúan los 90 días más. Lo que sí creo que sería importante regular es que los periodos que se dan de ampliación de comisiones investigadoras deberían culminar en el periodo que culmina, en este caso, el presidente de dicha comisión. O en este caso, los grupos políticos deberían asumir como compromiso que dicho presidente debería continuar para que no se pierda en el contexto de la investigación que se está haciendo y que el cambio de nuevos asesores para poder ver quiénes son los que continúan la investigación vuelva a foja cero. El Congreso perdió dinero. El pueblo donde están investigando entra en descontento y le pareciera que es simplemente burocracia de más comisiones investigadoras, hay una mala percepción y termina abollado el Parlamento Nacional. Yo creo que en ese sentido sí sería bueno hacer una evaluación, ver de qué manera se puede mejorar la hermenéutica parlamentaria que permita realmente que las comisiones investigadoras aterricen en un resultado o que en este caso las fechas establecidas del cambio de presidencia y comisión deben a que tengan que la documentación que han investigado pase inmediatamente al Ministerio Público y culmine el proceso de investigación, no que devenga de nuevamente postergaciones adicionales de tiempo de investigación, y eso definitivamente entra un descontento y el único perjudicado es el Parlamento Nacional, nadie más, pues nosotros somos pasajeros o aves de paso, mañana nos vamos,
pero el Parlamento no se fortalece institucionalmente y creo que hay que buscar un fortalecimiento institucional que devenga de resultados, que eso es lo que va a potenciar al Parlamento Nacional y va a permitir que la ciudadanía tenga confianza y empiece a denunciar. Hoy no hemos empezado un nuevo periodo prácticamente con los gobiernos regionales y está deviniendo de la misma corruptela de toda la vida, donde se aprovechan los estados de emergencia para convocar las obras regulares, exceptuándose por los estados de emergencia. Y eso significa que ahí tienes que nuevamente ponerle ojo para volver a investigar. Sí, para culminar. Frente a eso, Presidenta, creo que es necesario, más allá de que esto lo vamos a aprobar, que se empiece a hacer una evaluación para ver de qué manera el Parlamento, sus instrumentos de fiscalización, o especialmente esta Comisión de Fiscalización, tenga instrumentos que devengan de que al periodo de culminación de determinado presidente regional, si no hay continuidad, que toda la investigación que se ha hecho inmediatamente se eleve al Ministerio Público y ahí termina la investigación y no tengamos que pedir postergaciones y nuevamente volver a foja cero y se perdió el proceso investigatorio que se ha hecho casi en su totalidad y el Congreso se sigue prestigiando. Muchas gracias, Presidenta. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Enrique Wong. Gracias, Presidenta. Presidenta, recogiendo los aportes de los señores congresistas y con cargo de reacción, le pediría ir al voto, considerando, Presidenta, que no vamos a hacer ninguna variación sobre la propuesta original. Y considerando también, Presidenta, lo importante que sería agendar en las próximas plenos el caso de la moción sobre de facultades también para el caso del Cusco, considerando que ahí se hubieran cometido alrededor de 1.900 millones de soles en 3 obras propuestas, como es el Hospital Antonio Lorena, que está en una situación dramática en el hospital que se atiende en la ciudad del Cusco. Igualmente el intercambio vial y el problema del estadio Garcilaso. Solamente en estas obras hay una sobrevaloración de 1.900 millones de soles. Por eso, Presidenta, solicitarla para que en las próximas próximos plenos admitir la moción sobre el Cusco. Por lo tanto, Presidenta, le pediría que vayamos al voto. Congresista, no se puede ir al voto con cargo a redacción tal como usted lo ha expresado. Precise usted el texto que se va a votar o precise si va a cambiar el texto tal como está. Solamente usted presentó un documento para el plazo sobre ese cambio, solamente. Ok. Entonces se va a votar el texto. Está bien, Presidenta. Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. El Congreso, parte resolutiva de la moción de orden del día 12732. El Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, por 120 días hábiles para investigar las presuntas irregularidades en la construcción del denominado Puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya, obras ejecutadas entre los años 2007 y 2014, así como otros supuestos actos de corrupción en el gobierno regional de Arequipa en dicho periodo. Sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Díaz Dios. Presidenta, solo un llamado de atención. Eso que se ha leído no es lo que acordó la Comisión de Fiscalización. De acá un llamado al presidente de la Comisión. Nosotros acordamos, por supuesto, investigar el tema de Arequipa, pero se acordó también que existen otros casos que no van a estar esperando pues hasta que pasen 100 años y que no se pueden avanzar en el grupo de trabajo que tenemos de gobiernos regionales y de gobiernos locales. El coordinador del grupo de trabajo de gobiernos regionales ha hecho una exposición para que se agregue en una moción de orden del día que lamentablemente el señor Wong no ha tenido a bien ejecutar de acuerdo a lo que fue la moción aprobada por la Comisión de Fiscalización. Si no se van a hacer los cambios, igual vamos a apoyar, porque Arequipa también merece una investigación sobre hechos tan graves.
pero llamo la atención públicamente al presidente de la Comisión de Fiscalización porque eso no fue lo acordado en la comisión. Me pide una interrupción, si es que usted o uso la palabra, el congresista Canche sobre este tema. Gracias, presidente. Sobre la aclaración del congresista Díaz Dios, el presidente acaba de hacer la solicitud a la mesa directiva para poner también los demás casos. La mesa directiva hará suyo el pedido. Marcar asistencia. La representación nacional entonces viene marcando su asistencia para votar la moción 12732 de la Comisión de Fiscalización, mediante la cual se propone que el Congreso otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del reglamento del Congreso de la República, por 120 días hábiles para investigar las presuntas irregularidades en la construcción del denominado Puente Chilina y la carretera Arequipa-La Joya, obras ejecutadas entre los años 2007 y 2014, así como otros supuestos actos de corrupción en el gobierno regional de Arequipa en dicho periodo. Durante el debate se ha manifestado por parte del congresista Marco Falconi que el costo de la carretera Arequipa-La Joya se ha elevado en un 4.200%. Ha señalado además que todavía esta obra no está concluida y también manifestó que el puente Chilina inició con un presupuesto de alrededor de 60 millones de soles y terminó costando más de 600. Recordarles que esta moción fue admitida a debate con el voto favorable de 83 parlamentarios. También durante el debate se manifestó la necesidad de omitir el periodo de tiempo de esta moción, que señala que las obras ejecutadas han sido entre los años 2007 y 2014, ya que, según manifestó el congresista Vicente Ceballos, las irregularidades podrían registrarse incluso antes de la ejecución del proyecto, de ambos proyectos. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Es una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso. Recordar que entre los años 2007 y 2014 corresponden a los dos periodos del gobierno regional del expresidente Juan Manuel Guillén Benavides. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 82 congresistas. Al voto.
La representación nacional también ha manifestado su pedido de que en la próxima sesión también se revise el caso del gobierno regional se de Cusco. requiere el voto de mínimo 46 parlamentarios. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Votación cerrada. Han votado a favor 79 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más congresista León. Verde. Congresista Mendoza. Verde. Congresista Heriberto Benítez. Verde. Congresista Velázquez. Verde. La presidencia vota a favor. Han votado a favor 84 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. La moción ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 543, 1654, 2301, 2648, 2731 y 3441. Se propone la ley de promoción de la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2012-2013, recaído en los proyectos de ley 543, 1654 y otros, por el que se propone la Ley de Promoción de la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas. Con fecha 12 de marzo del 2015, a las 11:58 horas, el presidente de la Comisión Dictaminadora presentó un nuevo texto sustitutorio. Congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, tiene la palabra. Señora Presidenta, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se ha pronunciado favorablemente sobre estas iniciativas legislativas y con fecha 12 de marzo del año en curso presentamos un texto sustitutorio que básicamente ordena y sistematiza la norma, cuyo objeto es la promoción de la convivencia democrática en las instituciones educativas de educación básica, tanto públicas como privadas, además de la prevención y atención de cualquier tipo de violencia escolar en perjuicio de sus estudiantes. Se propone una norma que regule la convivencia democrática y prohíba todo tipo de violencia escolar contra las y los estudiantes, incluido el acoso sistemático entre estudiantes, la violencia sexual y el castigo físico y humillante.
Asimismo, en concordancia con la directiva del Ministerio de Educación, regular la participación del gobierno regional a través de las direcciones regionales de educación o el órgano que haga sus veces, para la implementación de las acciones que contribuyan a la convivencia democrática en las instituciones educativas públicas y privadas de su jurisdicción. Señora Presidenta, le agradecería que ponga orden en la Asamblea porque hay mucho ruido que no permite explicitar mejor el tema. A ver, guardar silencio, por favor. Asimismo, se señalan las obligaciones del Ministerio de Educación: elaborar lineamientos de política, publicar periódicamente estadísticas sobre el estado de la violencia escolar en el país y acciones de prevención, sanciones a los miembros de la comunidad educativa ante casos de violencia escolar, brindar asistencia técnica a los proyectos vinculados a esta temática, gestionados por instituciones públicas, privadas y cooperación internacional. Se señala las obligaciones del director de la institución educativa: velar por una convivencia democrática y libre de cualquier tipo de violencia escolar. En todo el proceso de atención de un estudiante afectado por la violencia escolar, se debe garantizar la reserva y la confidencialidad del caso y registrar lo ocurrido de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Educación. Si el hecho de violencia escolar constituye un delito o una infracción a la ley penal, el director debe comunicar el incidente a la comisaría o fiscalía dentro de las primeras 24 horas bajo responsabilidad administrativa y penal. En caso el hecho de violencia afecte al bienestar físico del estudiante, debe derivarlo al sector salud de inmediato y simultáneamente debe comunicar lo ocurrido a los padres de familia de los estudiantes involucrados. Se señala el rol del Consejo Educativo Institucional, el CONEI, vigilar que las medidas adoptadas no vulneren el derecho a la educación de los estudiantes. Se señala las obligaciones de los docentes: desarrollar estrategias de orientación que promuevan la convivencia democrática en el aula y la prevención de la violencia escolar. Al detectar un incidente de violencia escolar deben comunicar el hecho de manera inmediata al director de la institución educativa. Se declara de necesidad pública la designación de por lo menos un profesional de psicología o trabajo social en cada institución educativa para que en coordinación con el director apoyen la gestión de la convivencia democrática, la prevención y atención de los casos de violencia escolar. Se señala las obligaciones de los padres y apoderados. Los padres y apoderados de los estudiantes afectados por cualquier tipo de violencia escolar, incluido el acoso sistemático entre estudiantes, la violencia sexual y o el castigo físico y humillante, deben comunicar el incidente de inmediato a la dirección de la institución educativa o ante las instancias correspondientes de acuerdo a los protocolos de atención del Ministerio de Educación. En ese mismo marco, solicitan la asistencia integral del estudiante afectado. Los padres y apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para restablecer la convivencia democrática en la escuela, comprometiéndose a que sus hijos cumplan con la consejería respectiva. Se precisa las obligaciones de control y difusión por las entidades del Estado. La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley y su reglamento en el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Perú y su ley orgánica. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la presente ley por parte de las instituciones educativas privadas que impliquen afectaciones a los derechos de los consumidores podrán ser conocidos y sancionados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi, en el ámbito de su competencia y en el marco de lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Sobre la medida de prevención y protección, el Ministerio de Educación coordina con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables y otros sectores para la promoción de la convivencia democrática en la institución educativa y la prevención y atención integral a los estudiantes afectados por la violencia escolar. Cada institución educativa tiene la obligación de contar con un libro de registro de incidencias sobre violencia escolar bajo responsabilidad del director. La comunidad educativa debe estar informada. Al inicio del año escolar, cada institución educativa debe brindar información a los y las integrantes de su comunidad sobre las normas y principios de la convivencia democrática y la prohibición de todo tipo de violencia escolar en perjuicio de los estudiantes, cometido por cualquier medio, incluyendo virtual, telefónico, electrónico u otro. Dicha información además debe contar con el procedimiento para reportar este tipo de incidentes de acuerdo a los protocolos de atención del Ministerio de Educación. Como disposiciones complementarias transitorias se propone la contratación de un profesional de psicología o de trabajo social en forma progresiva y prioritaria en las instituciones educativas públicas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, los lineamientos técnicos normativos y los plazos dispuestos por el Ministerio de Educación. En los lugares donde aún no existe un profesional de psicología o de trabajo social, excepcionalmente las instituciones educativas públicas y privadas pueden celebrar convenios para designación de estudiantes de los últimos ciclos de las citadas carreras profesionales. Se declara de interés nacional la necesidad de crear un Observatorio Nacional de Violencia Escolar que promueva políticas públicas de prevención y atención basado en evidencias. El Ministerio de Educación informará anualmente a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las acciones desarrolladas por el sector en el marco de lo dispuesto por la presente ley y su reglamento. Se deroga la ley número 29719 y se deja sin efecto según corresponda todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. En consecuencia, señora Presidenta, solicito al Pleno la aprobación de este texto sustitutorio. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se ofrece la palabra. Congresista Elías pidió la palabra. Julio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Presidenta. ¿Interrupción? Yo quiero señalar, señora Presidenta, que el Ministerio de Educación necesita tener un presupuesto adicional y pagar las horas adicionales de los profesores que actualmente están trabajando 2 horas más, hasta las 2:30, 3 de la tarde. El Ministerio de Educación debe alimentar a estos chicos y por eso la tuberculosis está fomentando mucho en el Perú, está creciendo. ¿Por qué? Porque salen con el café o el té en la mañana y no les dan alimentos, el Estado no les da alimentos y salen a las 3 de la tarde. 4 en sus casas, imagínense ese niño o ese joven, le falta alimentación y esa es la inversión que falta del Estado. Y en este caso específico, el proyecto de ley sustentado por el señor Mora, debe el Estado peruano, solo en 30.000 colegios, si quieren pónganle 20.000 colegios, contratar psicólogos, contratar a asistentes sociales que hacen trabajo social, contratar más personal porque se van a quedar más horas. O sea, se requiere una serie de situaciones. Esto es formidable porque va a haber mayor control sobre los niños, mayor control sobre los mismos profesores. Pero el psicólogo, aquí obviamente no se puede poner, el Ministerio de Educación tendrá que asumir la responsabilidad del pago porque no pasaría este proyecto. Pero yo no sé si se consultó al Ministerio de Educación sobre esta propuesta para poner que debe contratar, inclusive contratar alumnos de últimos años de estas especialidades para poder tener este tema. Yo lo veo formidable, pero difícil y engañoso en cuanto al cumplimiento de esta norma. Por otro lado, y dentro del tema educativo, lamento mucho, señora Presidenta, que por el miedo a modificar la ley universitaria no se corrija el gran error del señor Daniel Mora Ceballos cuando rubricó el documento que iba al Presidente de la República, error del Congreso,
para poder modificar una sola letra que daña a cientos de iqueños, señora presidenta, en el Instituto Francisco Pérez Anampa. El vocero de Gana Perú está tratando inclusive de retirar su firma para que no haya quórum. Señora presidenta, lo dejo como un claro ejemplo de la forma como no se quiere atender el gran error que tuvo el Congreso para con ICA, para con el Instituto Francisco Pérez Anampa, y los diplomas salen con un nombre errado. ¿Me pide una interrupción la congresista Scheffer? No, perdón, muchas gracias, terminé. Congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, le pide una interrupción la congresista Cuculiza. Pide la palabra, congresista. Congresista Cuculiza. Sigue nomás. Gracias. Gracias, presidenta. Efectivamente, yo he añadido en el proyecto de ley 1654, en el artículo 3, la designación de un profesional de psicología y asistenta social. Declárese de necesidad de designación de por lo menos una profesional en psicología y asistenta social en cada institución educativa encargados de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre alumnos. La implementación de esta disposición se realizará en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en el diciembre de 2013. El Ministerio de Educación define las funciones de estos profesionales en el marco de la orientación y formación, terapia ocupacional individual o colectiva. Presidenta, en los colegios hoy en día se siguen cometiendo barbaridad en media en cuestión de bullying y de agresión ante los niños que no se pueden defender. Y esto queda en nada. Ojalá que con esta ley se pueda hacer una diferencia o hacer una salvedad a tanta barbaridad. Acaba un niño huanuqueño de ser tirado de un segundo piso por 5 alumnos del colegio donde este niño huanuqueño estudiaba. Y nadie se ha hecho cargo de él. La directora no sabe nada, la asistenta social no sabe, no hay asistenta social, la psicóloga solamente va 2 veces por semana y nadie respalda a este niño huanuqueño de 7 años que lo mortificaban y le decían serrano y porquería y media. Hasta que lo han pegado, le han roto la cabeza y lo han tirado de un segundo piso hacia abajo. El niño hoy día tiene traumatismo encefalocraniano y nadie se hace responsable. El ministerio debería tener inmediatamente una persona encargada de esta situación, ir y verificar y responsabilizar a la directora. Es por eso que mi afán de pedir, no una cuestión social, es el afán de pedir que exista una asistenta social y una psicóloga para ver por qué ese niño es vulnerado, qué pasa en la casa de ese niño, qué pasa en el hogar de ese niño. Y eso lo hace la asistenta social, no lo hace la psicóloga. La psicóloga va a modificar conductas, va a sacar al niño del trauma que se encuentra, etcétera, etcétera. Pero la asistente social en un colegio es prioridad número 1 porque va a detectar qué cosa tiene ese niño y por qué ese niño tiene esa conducta. Y muchas veces el problema no es solamente el colegio, sino de la familia, del padre y la madre que no cumplen la labor de padre y madre. Y desgraciadamente ese niño ya va en desventaja al colegio. Y es un niño oprimido, es un niño que no se sabe defender, es un niño que no va a salir adelante nunca porque es tímido y es vergonzoso de todo lo que le pasa. Por eso acá el Ministerio de Educación tiene que tener un refuerzo especial, tanto en asistentes sociales como en psicólogos. La congresista Scheffer me pide una interrupción. Interrupción, congresista Scheffer. Aló. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cuculiza. Efectivamente, realmente si este proyecto se llega a consolidar como debe ser, estamos realmente trabajando sobre el problema social que tenemos, de la violencia que existe en nuestro país, en las calles. Es la forma realmente de poder atacar al problema. Quizás no sean más policías, más armas. Se necesitan profesionales técnicos para poder evaluar a estos niños en los colegios, pero quiero saber realmente, presidenta, y saludo la iniciativa y la inquietud de los congresistas que han planteado este proyecto, ¿qué tan real va a ser? Solo tenemos en el Colegio de Psicólogos del Perú 17,000 profesionales inscritos. ¿Cómo vamos a poder satisfacer toda esta demanda de casi 54,000 establecimientos de educación pública?
y en los privados tenemos casi 18.000. Entonces, Presidenta, es importante ver la posibilidad de cubrir. Segunda interrupción. ¿Le da? ¿Segunda? Sí, gracias. ¿Segunda interrupción? Gracias. Para poder... Sí. Congresista Cuculiza. Pues, ya. Acá hay una situación que hay que ver, es asistenta social y psicóloga, o psicóloga y asistenta social. Porque una cosa no tiene que ver con otra. Una cosa es el nombramiento de la psicóloga y otra cosa es el nombramiento de la asistenta social. Puede continuar. Gracias. Gracias, Presidenta, gracias, congresista Cuculiza. Bien claro está, para poder tratar un tema o un problema de violencia de una persona, se necesita el acompañamiento no solo de una psicóloga y quizás en una situación sumamente adversa, es psiquiatras que son escasísimos en nuestro país, es la asistenta social. El rol de la asistenta social es importantísimo para ver de dónde nace esta violencia en el niño, Presidenta. Yo creo que es el momento de poder dar los recursos nacionales, recursos necesarios para que esto se plasme, igual que los profesores de educación física. Necesitamos profesores de educación física, es parte de la solución del problema de violencia en que vivimos. Gracias, Presidenta, gracias, congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Lo mismo que, ya esto no es el tema del proyecto de ley, sino lo mismo, regresar la educación cívica, Presidenta, y la educación sexual en los colegios. Tenemos un 13% de niñas que están de 12, 13 años, adolescentes embarazadas, porque no saben ni qué cosa significa el sexo. ¿Y por qué han quitado la educación sexual en los colegios y la educación cívica? Da vergüenza cuando los alumnos contestan quién es Miguel Grau y dicen es un poeta. No podemos tener una juventud así. Y tenemos que indicarle a la niña y al niño qué cosa es una relación sexual y cuáles son sus consecuencias. No quiere decir que vamos a incentivar a que los chicos entren en sexo de la noche a la mañana, no es así, sino que estén enterados para ver a qué se atiene y qué consecuencias van a hacer el uso del sexo a destiempo, Presidenta. Ojalá que esto se pueda ver también. Gracias. Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, me parece una grave irresponsabilidad que se plantee un tema de esta naturaleza en el Congreso. Porque mire, nosotros tenemos la ley 29719, que no tiene ni siquiera vigencia de 4 años, ni siquiera vigencia de 4 años, la ley antibullying, aprobado por este Parlamento, que el Ministerio de Educación ni siquiera la ha ejecutado. Ha expedido un reglamento que ni siquiera lo ha publicado. Y nosotros estamos planteando otra ley, de una ley reciente, no ejecutada, no cumplida, que tiene una serie de mecanismos que esta ley no tiene, que esta propuesta no tiene. Y venimos, Presidenta, a proponer leyes a cortísimo plazo. Estamos haciendo del Parlamento una fábrica de leyes. No le gusta la ley anterior y salen otros autores para decir, esta es mi ley. Y a los 3, 4 años o 2 años las aprueba. Señora Presidenta, nosotros no podemos incurrir en este tipo de hechos. Se modificó la ley de textos escolares cuando ni siquiera tenía 2 años de vigencia. Y la empeoraron, la ley de textos escolares, y no la quieren restituir para que el Estado fiscalice la calidad de libros. Y ahí ahora nos traen la ley de convivencia sin violencia en las instituciones educativas, cuando ya tenemos una ley, cuando tenemos un reglamento. No se cumple, pero el Congreso tiene que hacer cumplir las leyes. O se va a cumplir la ley si sacamos una nueva. Si sacamos una nueva, Presidenta. No, pues. Entonces, Presidenta, si se quiere mejorar una disposición, una ley, se pone un artículo, el de los psicólogos o algo, pero no hacer una nueva ley
que incluso tergiversa los mecanismos ya fijados en la ley anterior. Hay un consejo educativo que lo repiten acá, que establece un procedimiento, cómo tienen que tratar los actos de violencia en los colegios. Pero no, acá dice que cada gobierno regional y local tienen que dar directivas y coordinar con el Ministerio de Educación. Presidenta, esto es un plagio de la ley anterior tergiversado y que no va a resolver la violencia que se está viviendo en los colegios. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se tiene que hacer en el Parlamento? Exigir al ministro de Educación, que ni siquiera en sus presentaciones hace mención a la ley antibullying, y decirle que aplique esa ley y el reglamento que lo tienen, que ni siquiera también lo ha publicado, pero no hacer otra ley, pues, presidenta. Estamos convirtiendo en eso en una fábrica de leyes. Con algunos matices, cambios, la quieren hacer aprobar para decir, yo saqué la ley antibullying. Dele tiempo. Engañando, presidenta, a la población, engañando a los padres de familia. A mí no me parece, presidenta, que se incurra en este tipo de hechos. No somos una fábrica de leyes, repito. Ni siquiera a los 4 años ya quieren cambiar la ley. Ni siquiera la han puesto en práctica la ley vigente, la quieren cambiar. Con todo gusto, con la congresista Luisa Cuculiza. Congresista Cuculiza. Gracias, congresista. Yo no estoy tratando de engañar a nadie. Lo que estoy pidiendo acá es el trabajo de una asistenta social que no se ha visto nunca en el Ministerio de Educación. Y la exigencia del trabajo de la psicóloga y la responsabilidad de los directores, colegios, maestros y tutores, que el señor Lescano, congresista Lescano, no se cumplen, porque un niño vulnerado no es asistido por nadie. Entonces seguimos en la misma historia macabra de ver que nuestros niños son vulnerados, son tirados de un segundo piso y este niño no tiene ni para las medicinas. Y desgraciadamente seguimos en la misma opereta de decir, ah, sí fue bullying, ah, pobrecito, ah, pobrecito. ¿Dónde está una asistente social que vaya a ver el caso de ese niño? No existe, señor, conforme a ley. Gracias, Lescano. Congresista Lescano. Presidenta, yo no me he referido exactamente a la congresista Cuculiza, porque esas cosas que ha dicho se pueden incluir como una modificación a la ley actual. Eso es lo responsable, eso es lo técnico, pero no traer una nueva ley, presidenta, por unas modificaciones que me parecen razonables que está haciendo la congresista Cuculiza, cambian toda la ley. Entonces, perjudica esto, presidenta, porque no se sabe por dónde va a ir pues el Ministerio de Educación. Ya tiene la ley, el reglamento, no ejecuta las cosas, pero sacan una nueva ley y le dan un nuevo plazo. Entonces los chicos van a estar abandonados. Lo que hay que hacer, presidenta, es exigir sí, culmine. O que se hagan las modificaciones que la congresista Cuculiza ha planteado, que me parecen razonables, asistenta social o los psicólogos como establece acá, pero no cambiar toda una ley que ni siquiera, repito, tiene 4 años de vigencia. Yo presento una cuestión previa, presidenta, para que este tema vuelva a la Comisión de Educación o se haga un cuarto intermedio y se modifique la ley actual y no se proponga la aprobación de una nueva, porque con eso se quiere engañar a la población, decir, miren, hemos sacado la ley antibullying y la gente no sabe que esa ley antibullying tiene como antigüedad no menos de 4 años. Entonces, presidenta, yo repito, hagamos las cosas bien en el Parlamento, adecuadamente, técnicamente, responsablemente, viendo con responsabilidad estos temas de antibullying. Tenemos que exigir que la ley se cumpla, eso hay que exigir. El reglamento se cumpla, eso hay que exigir. Y no sacar, presidenta, una nueva ley. Culmine. Eso me parece, señora presidenta, absolutamente inconveniente para los intereses de los niños y de los adolescentes. Y por lo tanto, señora presidenta, estoy formulando esta cuestión previa para que regrese a comisión o en un cuarto intermedio se incluya las modificaciones que la congresista Cuculiza ha mencionado. Eso es todo, presidente. Congresista Rosa Acuña. Señora presidenta, tenga muy buenas tardes. Antes que nada, yo en realidad, en muy pocas cosas,
Estoy de acuerdo con el congresista Mora, pero yo como educadora y conocedora de la educación, en realidad estoy de acuerdo con la modificación del artículo sustitutorio, porque en sí la ley es verdad que se dio hace 4 años, pero en nuestro Perú se está implementando. Quizás para muchos no es de su conocimiento, pero sí se está implementando en muchos centros educativos particulares, sobre todo se tiene la asistenta social, se tiene la psicóloga en muchas instituciones particulares. Lo que pasa que en las instituciones nacionales es carente. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Se refiere que uno debe ir a los gobiernos regionales, porque es la entidad que representa el gobierno, y es lógico, porque si hay carencia en este momento para las instituciones estatales de aulas, de docentes, ¿cómo podemos pedir que se implemente en realidad psicólogas y asistentes sociales? Son indispensables, son necesarias, pero hay cosas muy prioritarias que existen en diferentes partes de la región del Perú. Entonces, por lo tanto, yo estoy de acuerdo con este artículo sustitutorio, pero en realidad le pido, señora presidenta, que haga llegar al ministro de Educación la carencia que tenemos a nivel nacional y a nivel regional en la macrorregión norte, sobre todo la carencia de aulas, la carencia de docentes y mucho menos la carencia de psicólogos, que en realidad no deben ser técnicos, sino profesionales, porque no hay psicólogos técnicos, hay psicólogos profesionales que son pocos porque el Colegio de Psicólogos no tenía antes en las universidades. Actualmente tienen varias universidades que están egresando psicólogos. De igual manera, anteriormente había técnicas en asistentado social, actualmente son profesionales en asistentado social y las instituciones particulares ya lo cuentan. Entonces, la ley se está cumpliendo, quizás no a su totalidad porque se está implementando y estamos en un país que en realidad nos falta mucho por hacer. Es lo cuanto quería decirle, señora presidenta. Muchas gracias. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora presidenta. Una vez más estamos modificando una norma que creo que no ha terminado de ponerse en práctica absolutamente. Creo que toda la sociedad está absolutamente sensibilizada en respecto al abuso. Ahora incorporamos un concepto de convivencia democrática. Eso puede resultar quizá peligroso si no se explica claramente qué entendemos por convivencia democrática. De repente los alumnos van a querer elegir por votación a sus profesores, a sus directores. Creo que ahí estamos dejando un campo, o que los profesores quieran ellos mismos democráticamente elegir a sus autoridades, cosa que todos sabemos el régimen educativo público y privado no funciona de esa manera. Hay un tema importante. Aquí se plantea que en el mediano, corto, largo o imposible plazo se contraten aproximadamente 70.000 psicólogos, lo cual me parece muy loable en términos de políticas públicas, porque en el país hay 70.000 centros educativos públicos, no estoy contando los privados. Solamente para los públicos se van a necesitar 70.000 psicólogos, que es lo que propone los que hemos estado preocupados por temas educativos. Hemos tratado de conseguir profesores de educación física y a dura penas en los últimos 4 años hemos conseguido 2.000. En 4 años de peleas en formación física, y aquí estamos proponiendo 2.000 solo se contrataron, no llegaron a los 5.000. Estamos proponiendo, por favor, un ratito. Estamos proponiendo crear 70.000 plazas, lo cual es muy loable y debe ser de mucho agrado para las facultades privadas de formación de alumnos de psicología, porque además, gracias a esta ley, hacemos un milagro. Ya no necesitamos psicólogos tampoco. ¿Por qué? Porque como no hay psicólogos, que lo hagan los estudiantes. Entonces, todo el esfuerzo que ha hecho este Congreso para que tener una universidad certificada, con profesionales calificados, que obtengan sus grados cumpliendo los requisitos, los protocolos, las formalidades. Ahora ya no lo necesitamos para los psicólogos. Ahora cualquier estudiante de psicología va a ir a ser psicólogo en un colegio, porque este Congreso de la República decidió que la ley universitaria que hemos dado hace menos de un año
no sirve para nada, porque con los alumnos estudiantes es suficiente, solamente van a trabajar la mente de los alumnos, no importa pues, ¿no es cierto? O sea, solamente van a ver si el chico está afectado, si ha sido violado, si ha tenido un bullying excesivo, pero no importa, pues es un niño. Dele tiempo. ¿No es cierto? Vamos a dárselos a los estudiantes. Yo lo que preguntaría es, ¿dónde queda, si esto viene de la misma Comisión de Educación que elaboró la ley universitaria, por amor a Dios, ¿cómo puede esto salir de una Comisión de Educación del Congreso de la República? Que decir que vamos a usar practicantes para trabajar, hacer un trabajo profesional, regulado. La verdad que con una mano haces y con la otra deshaces. Yo honestamente, aparte de no entender qué cosa es convivencia democrática, porque tiene muchas acepciones, ¿no? Convivencia democrática, hay, aparte de la contratación, hay un tema general acá, dice, a todos aquellos que han sufrido algún tipo de violencia de las que se enmarcan de este proyecto de ley, tienen derecho a asistencia integral. ¿Quién la va a dar? ¿Quién le da asistencia integral ahora a nadie en el país? ¿Cómo haces? Voy con mi ley y me paro ¿a dónde? Frente al director. Tú me tienes que dar asistencia integral. O voy donde el presidente, o como les llaman ahora, gobernadores regionales. Porque además hay un peloteo genial de responsabilidades. Del ministerio al gobierno regional, del gobierno regional al director, del director al UGEL. Al final nadie es responsable. Pero estás obligado por esta ley a darle asistencia integral. Genial. Me parece, si realmente pudiéramos resolver todos los problemas del país haciendo este tipo de leyes, creo que el Perú sería otra cosa. Yo creo que deberíamos trabajar 24 horas al día sacando este tipo de leyes y en una semana cambiamos el país. Gracias. Congresista Urquizo. Presidenta, señalar, Presidenta, que el texto sustitutorio en materia de debate, entiendo que pretende nuevamente legislar sobre una ley, como lo ha referido el congresista Johnny Lescano, la ley 29.719, y curiosamente se denomina igual que la que hoy día pretendemos nuevamente en duplicidad legislar, y es más, en ningún momento se deroga la anterior, lo cual constituye un grave error o se induce a un grave error. En la ley 29.719 ya se consideraba la presencia del psicólogo, o sea, no es una novedad, como hace referencia el colega Bugatás, ya el 25 de junio del año 2011, cuando se promulga la 29.719, se hace referencia a la designación de un profesional en psicología. Y es más, se señala que en forma progresiva debe incorporarse este profesional de acuerdo a la disponibilidad presupuestal cuyo plazo concluye. Es más, le dan plazo, diciembre del 2012. Entonces sería conveniente que el congresista Daniel Mora, Presidenta, nos aclare y cómo queda la ley que hace 3 o 4 años fue aprobada en el Congreso y que prácticamente dice lo mismo en relación a este tema de la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, con el añadido que en vez de utilizar el término de violencia social, incorpora un término de violencia o de convivencia democrática. Entonces, ¿qué entendemos por convivencia democrática y en qué la diferenciamos en los menores de edad con lo que debería ser tal vez una convivencia de índole educativa, de armonía, de respeto mutuo? Entonces, al respecto, quisiera por su intermedio que nos aclare el congresista Mora al introducir el término de convivencia democrática en las instituciones educativas. Y por otro lado, no nos dice nada del agresor, ¿no? De aquella persona que incurre en un acoso sexual aún siendo menor de edad o agrede físicamente o en grupo a otro menor.
No nos dice nada al respecto. Él sigue permaneciendo en la institución educativa, no es separado, solamente estos casos van a servir para incrementar las estadísticas y para que a la Comisión de Educación, como se incorpora al igual que en la anterior ley, en este proyecto, le den cuenta, ¿no?, que se va incrementando el número de golpes entre menores, agresiones, etcétera. Entonces va a quedar envalentonado el agresor. Dele tiempo. Presidenta, me pide el congresista, colega Daniela Bugatás, una interrupción, Presidenta, por su intermedio. Congresista Bugatás. No, sí, muchas gracias. Solo para recomendarle, o de repente lo puede tomar el presidente de la comisión, he encontrado un informe de la UNESCO de solamente 350 páginas que habla sobre la convivencia democrática, la paz, la cultura y los centros educativos. De repente la pueden poner como anexo en la norma. Gracias. Congresista Urquizo, continúe. Bien, Presidenta, solo requerí por su intermedio que también se tome en consideración este término, ¿no?, que se introduce y que seguramente muchos docentes con un viejo pasado político hoy van a tratar de pretender una igualdad en torno a este término de convivencia democrática. Y por favor, entiendo que podría haber sido inducida a error la Comisión de Educación en cuanto se pretende legislar nuevamente sobre una ley que está vigente, salvo algunos aspectos que podrían haber sido incorporados como modificatoria, como es el caso que legítimamente ha planteado la colega Cuculiza de la figura de los trabajadores sociales, ¿no?, cuya labor obviamente nadie puede negar en las instituciones educativas. Muchas gracias, Presidenta. Continúe. Culminó. Congresista Leonidas Guayama. Gracias, Presidenta. Por intermedio de los colegas congresistas. No, solamente, Presidenta, para resaltar el espíritu de la ley. Yo creo que lo que está plasmado en este proyecto de ley que aprobó la Comisión de Educación, yo creo que es importante, va a permitir una mejor convivencia dentro de las instituciones públicas, que va a contribuir definitivamente con la parte académica de los chicos y de todo, y dentro de las instituciones educativas. Contentos también que el año pasado, por ejemplo, en el Censo Educativo Nacional, hemos avanzado más de 11 puntos, tanto en lógico, matemático como en comprensión lectora, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que han llevado a este logro y creo que esta ley creo que va a contribuir también en algo. Más bien quisiera proponer por intermedio, Presidenta, al presidente de la Comisión de Educación, incorporar con el ánimo de que el proyecto no sea observado en el Ejecutivo, un artículo que diga lo siguiente, ¿no? La implementación de las acciones previstas en la presente ley se financian con cargo a presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, porque sabemos que nosotros no tenemos gasto del Estado. Me pide una interrupción del congresista José Urquizo, si lo permite, Presidenta. Congresista Urquizo. Muchas gracias, Presidenta. Solo hacer referencia que mediante la ley 27.666, en el país, el segundo domingo de abril, se conmemora el Día del Niño Peruano. Esto es una muestra cómo a veces declaramos días y días y nadie le da importancia. Resulta que el domingo que pasó se conmemoró en el Perú el Día del Niño Peruano y pasó sin mayor trascendencia. En ese marco, Presidenta, de acuerdo a la norma, se señala que el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Congreso para informar las acciones del Plan Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Y por otro lado, Presidenta, desde hace 9 años se viene discutiendo el código del niño, niña y adolescente en el Congreso de la República. Este es un tema pendiente. Yo solicito que se priorice. Existen 5 dictámenes al respecto, creo que 3 en Justicia y 2 en la Comisión de la Mujer,
pero resulta que son 9 años. Ya estamos en un gabinete, en un congreso, como algunos dicen, ¿no? Ya prácticamente de retirada, de salida, y sería bueno que se discuta el tema del código del niño o niña adolescente. Muchas gracias, presidente. Congresista Guayama culminó. Congresista Hugo Carrillo. Señora Presidenta, si este proyecto tiene la intención de resolver los problemas de violencia en los centros educativos, evidentemente estamos legislando sobre el tema. Y creo que ahí habría que precisar los diagnósticos, porque si el remedio es construido sobre la base de un diagnóstico equivocado, vamos a continuar en este mismo propósito en el Parlamento años y años, legislando sobre algunos temas que ya plantearon su solución. Yo sí quiero rescatar el proyecto hoy presentado y no sé si efectivamente tengamos que hacer una apreciación más genérica de la intencionalidad que tiene este proyecto. Si este proyecto tiene la intención de provocar efectivamente mejores niveles de convivencia en los centros educativos, en el esquema escolar, llámese convivencia democrática u otro tipo de convivencia, creo que efectivamente el diagnóstico está equivocado, señora Presidenta. Porque el famoso problema hoy detectado, hoy discutido, y que tiene que ver con el bullying, se genera básicamente por un asunto de tipo cultural, y nosotros lo estamos viendo soslayadamente. La congresista Cuculiza nos ha dicho, han ofendido, han maltratado a un niño huanuqueño. Y no precisamente porque sea niño huanuqueño, sino porque los otros niños que lo maltrataron por ser cholo. Y resulta que esos niños no se han visto la cara, y no les han visto la cara de sus papás, porque seguramente vinieron un poquito antes nada más. Seguramente son de los que vinieron antes y nos dicen a los recién llegados, hoy este cholo habla mote. Cuando preguntamos dónde queda el ministerio y decimos, ¿dónde queda el ministerio? Y nos dicen mote. Un minuto después llega seguramente una gringa y pregunta en los mismos términos, con el mismo mote, pero ya la respuesta es otra. Eso ocurre en el sistema educativo. Y entonces resulta que este proyecto nos debería permitir discutir si efectivamente se está desarrollando la educación intercultural y bilingüe en el Perú. Porque claro, cuando decimos educación intercultural y bilingüe, eso es para los cholos de arriba, eso es para los que están en los Altos Andes. Para ellos es el sistema educativo intercultural y bilingüe. Los que están acá, no. Para los otros, para los de arriba, hay que traducir los textos de la cultura dominante y que ellos entiendan esta cultura. Pero nosotros no queremos entender cómo se desarrolla el sistema educativo arriba. Ese es el problema. Y entonces la solución en este caso no está tanto en contratar psicólogos más o psicólogos menos. Esa convivencia se solucionará si tenemos un sistema educativo integral que reconozca este país como un país pluricultural y multilingüe, que respete a las otras culturas, que nos respetemos los unos y los otros. Ese sistema es el que todavía no se ha construido y por eso todavía tenemos violencia de esa naturaleza en el esquema escolar. Y entonces seguramente vamos a exigir que en este proyecto el Ministerio de Educación nos precise, haga un diagnóstico de cuáles son las razones por las que no hay convivencia democrática en los centros educativos, en el esquema escolar. Ese es el tema. Y entonces, por supuesto, que teniendo un diagnóstico más preciso, sabiendo cuáles son los problemas y cuáles son nuestras potencialidades, podremos trabajar un esquema educativo de otra dimensión. Me solicitan una intervención, me solicitan una interrupción, por favor. Interrupción, congresista Bugatás. Sí, la convivencia democrática, entre muchas otras cosas, es saber hacer respetar tus derechos y cumplir con tus obligaciones.
Yo me pregunto qué pasará el día de que todos los alumnos reclamen lo que realmente les corresponde, una educación intercultural, un profesor de educación física, un psicólogo, un laboratorio. Yo creo que esto de acá sería realmente una propuesta que lo que haría es concientizar y probablemente formar sindicatos escolares, ¿no? Porque en base a los derechos contenidos en la convivencia democrática, yo exijo que me cumplan con darme mi profesor de educación física, mi laboratorio, mis condiciones. Yo creo que eso es la convivencia democrática. Yo saludo realmente la propuesta, me parece genial. Congresista Carrillo. Entonces ocurre, señora presidenta, que esta discusión debería acontecer en el país. Hoy se exige, por ejemplo, a los gobiernos regionales la estructuración de su programa educativo regional. ¿Qué carácter tiene ese programa educativo regional? En Apurímac se está exigiendo, por ejemplo, el uso del quechua en todas las entidades educativas, también en todos los escenarios de la administración pública, en Huancavelica de igual manera, en Ayacucho. Pero acá todavía no queremos entender, ¿no es cierto?, que existe esa diversidad, que somos iguales pero diversos, que somos partícipes de un Perú milenario y que, claro, en el discurso decimos, sí, pues somos herederos de Machu Picchu, de Choquequirao, pero ¿y los herederos del hombre Runa, del Tahuantinsuyo, esos que caminan, que hablan en quechua y que están todos los días en el sistema educativo? ¿Dónde están? ¿Dónde está el sistema educativo que hable de todos ellos? No hay. No hay. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el programa integrador para que todos los niños, desde la etapa inicial, entiendan este país como pluricultural, diverso, en esa mirada que tenía José María Arguedas? Creo que si ese es el propósito de este proyecto, es absolutamente loable. Me solicitan una siguiente interrupción, por favor, señora presidenta. Congresista Lescano, segunda interrupción. Señora presidenta, yo estoy de acuerdo con el congresista Carrillo, pero todos esos problemas que ha mencionado no se resuelven reemplazando una ley por otra en menos de 4 años. Se consigue exigiendo que una ley se ponga en práctica por parte del organismo ejecutor, que es el Ministerio de Educación. Así se consigue, no reemplazando una ley por otra con un calco mal hecho y que repite casi todas las instituciones que nosotros consignamos en el Congreso anterior, porque esta ley fue publicada en junio del 2011. Consecuentemente yo coincido con Rita Carrillo, pero no se resuelve con una ley que repite una ley que no tiene ni siquiera 4 años de vigencia. Agradezco la interrupción, congresista Carrillo. Congresista Carrillo, continúe. Congresista Lescano, concordamos efectivamente en la segunda parte. En la primera también. Lo que pasa es que la primera no estuvo atento. Cuando yo dije, como dijo el congresista Lescano, estamos legislando sobre un mismo tema. Y entonces, si el propósito de este proyecto es resolver el bullying, estamos legislando. Lo que tenemos que hacer es exigir que se implemente la ley anterior. Pero si el propósito es generar un sistema educativo distinto, una convivencia pacífica, democrática, entonces tenemos que mejorar esta ley, pero diagnosticando adecuadamente nuestra realidad. Ese es el tema. Y eso es lo que estoy proponiendo al señor presidente de la comisión, que aprovechemos este proyecto y comencemos a discutir realmente los problemas centrales que tiene el sistema educativo, los problemas centrales que tiene incluso nuestra democracia, porque no estamos viviendo un sistema de representación coherente con las características de este país. Ese es el propósito, eso es lo que he querido decir, congresista Lescano. Muchísimas gracias, señora presidenta. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidenta. En principio, creo que cuando se toca temas de educación, evidentemente es muy importante para nosotros. Y además, señora presidenta, creo que el proyecto pretende desterrar la violencia en las instituciones educativas. Nosotros entendemos, señora presidenta, que una verdadera educación no es sino la formación integral de la personalidad humana.
Y cuando hablamos de formación integral, hablamos de la formación biológica, psicológica y social. El proyecto habla, señora Presidenta, sobre lo que es la convivencia democrática. Entiendo yo que la convivencia democrática significa retornar a la educación en valores. Efectivamente, todos sabemos que el Ministerio de Educación, desde gobiernos anteriores, ha estado eliminando los cursos, las asignaturas que tienen que ver con valores. En los colegios privados, básicamente más enfatizan al tema académico. Sobre todo en tema de secundaria, más se ve cursos de ciencias porque se pretende ingresar a la universidad a como de lugar. Y por lo tanto, el tema de valores está siendo dejado de lado. Entonces, creo que hay una recomendación al Ministerio de Educación es que realmente tengan que volver a aquellos cursos en valores. En secundaria, por ejemplo, ha desaparecido el curso de psicología. Antes se dictaba psicología, ahora ya no se dicta psicología. Entonces, yo creo que también hay que ver el tema de los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación promueven violencia. Y lamentablemente, por más que los profesores se esmeran en educación en valores, dan sus consejos, pero ¿qué hacemos si algunos programas televisivos lamentablemente promueven la violencia? Yo creo que ahí también habría que ver alguna norma para que realmente los medios de comunicación también transmitan valores para nuestros estudiantes. A su vez, creo que es importante también el tema docente. Los docentes necesitan motivación. Sé que la nueva ley de la carrera pública ha mejorado la remuneración de un 20% de maestros, pero el 80% de maestros todavía está con sueldos míseros y más están preocupados en dedicarse a otras actividades que enseñar adecuadamente en el magisterio. Creo que hay que mejorar la remuneración de los maestros del Perú. Finalmente, hay 100.000 profesores desocupados y creo que muy bien se puede capacitar en temas de psicología y trabajo social para que ellos también puedan asumir esos cargos en el tema de tutorías, en el área de orientación que se va a establecer en los colegios de todo el país. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Julia Tevez. Presidenta, muchas gracias. El tema de educación, señora Presidenta, es un aspecto bastante importante. Decimos educación porque creo que este país tiene que ir superando todos sus problemas, dándole énfasis en el tema de educación. Y precisamente comienza dándole importancia al estudiante, dándole el interés real cuando todos los actores de la educación tenemos que participar para erradicar un problema. ¿Y cuál es el problema que existe en las instituciones educativas? Es el tema de la violencia familiar. Y nadie puede negarse a lo que en una institución educativa se genera, que es otro problema, la violencia en las instituciones educativas. Y en ese sentido, Presidenta, hay varios proyectos de ley que han sido presentados por varios colegas, que son 6 proyectos de ley que lo que promueven es conseguir una convivencia fraterna, una convivencia saludable y fortalecerla. Yo creo que este dictamen es bastante positivo. ¿Por qué? Porque en el objeto de la ley, Presidenta, aquí nos dice que se tiene que promover la convivencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a oponer a promover la convivencia? Señora Presidenta, si me permite la interrupción del congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano. Yo le invito a la congresista Julia Tevez que lea la ley y que compare con el dictamen. Prácticamente son lo mismo, pero lo han tergiversado algunos artículos, pero es absolutamente lo mismo. Han copiado casi toda la ley. No hay ninguna mejora sustantiva. Y si hubiera mejora sustantiva, pues se aumenta un artículo o se aumenta 2 artículos, pero no se cambia toda la ley. Eso es absolutamente antitécnico. Yo le invito a la congresista que pueda leer la ley actual y comparar con el dictamen que tiene en la mano. Gracias, congresista Tevez. Congresista Tevez. Presidenta, para continuar con la exposición, no se puede desacreditar el trabajo de varios colegas que pertenecen a varias bancadas, no pertenecen a una sola bancada, pertenecen a varias bancadas. Son 6 proyectos de ley
Y nadie puede desacreditar una ley, sino que se trata de mejorarla. Y cuando queremos contemplar algún artículo, como por ejemplo, y le invito al congresista Johnny Lescano para poder promover, y no creo que se oponga respecto al artículo número 7. En el artículo número 7, para poder aprobar esta ley, señora presidenta, dice que se tiene que lograr finalmente que en las instituciones educativas se contrate de por lo menos un psicólogo. Entonces, si queremos fortalecer con esta ley, entonces aprobemos, pues, señora presidenta. ¿Cuántos estudiantes tenemos en la educación básica regular? Tanto en la inicial, en primaria y en secundaria. Descontando lo que es el tema de educación básica alternativa, educación del nivel de turno nocturno. Entonces estamos diciendo que un profesional en psicología, presidenta, tenga que ser contratado y tenga que ver el Minedu, la Dirección Regional de Educación, las UGELES, para poder contratar a un psicólogo. ¿Sabe cuánto va a ayudar a solucionar y a promover el tema de la convivencia? Muchísimo, presidenta. Porque lo que hace un maestro con las 24 horas de dictado en el colegio o con 30 horas en el nivel primario no satisface muchísimo el trabajo a muchos, porque con el tiempo que estamos no permite desarrollar la convivencia de trabajo. Y en ese sentido, creo que aquí, dentro de las obligaciones que tiene no solamente el director, no solamente los profesores, sino también los padres de familia, los apoderados, los directivos de la institución educativa. Es decir, todos los actores vamos a tener obligaciones, sí, vamos a tener obligaciones. Y si hay un momento, un elemento que constituye una infracción de un hecho de violencia, el director de la institución educativa va a tener que inmediatamente hacer el trámite correspondiente y tiene que indicar el incidente a la comisaría o a la fiscalía dentro de las primeras 24 horas. Entonces el director está en la obligación, bajo responsabilidad administrativa y penal, para evitar, señora presidenta y colegas congresistas, la violencia que todos los días apreciamos en todas las instituciones educativas. Y en ese sentido me parece fundamental que el Consejo Educativo Institucional, el CONEI, participe también y tenga que apoyar a la promoción de la convivencia democrática y las acciones de prevención contra la violencia escolar. En ese sentido, presidenta, nosotros apoyamos aquello que beneficie, aquello que favorezca a lo que es educación. Nosotros no nos oponemos, presidenta, y siempre las leyes son perfectibles, así que tenemos que aceptar una que mejore a la otra, no nos podemos oponer, y eso es un trabajo de dictamen que lo ha hecho la Comisión de Educación. Y en esa línea, señora presidenta, yo solicito que se incluya el proyecto de ley 2426 para poder agregar a este dictamen y podamos el día de hoy considerar finalmente una acción de promoción para que haya un trabajo en educación sin violencia. Sin violencia. Los niños no pueden en este momento ser causantes de mucha violencia, y cuando llegan a los 16, 17 años a la academia preuniversitaria y a la universidad, practiquen lo que aprendieron o lo que no se pudo controlar. Y creo que en ese sentido, presidenta y colegas, todos los que estamos con educación y salud, creo que vamos a apoyar este dictamen. No nos podemos oponer. Hay un dictamen y tenemos que apoyar en esto, señora presidenta, que favorece muchísimo a todos los actores de la educación, que van a tener que, con esta ley, promover la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Así que nosotros vamos a apoyar positivamente, señora presidenta, por lo que solicito que se incluya el proyecto de ley 2426. Gracias. Congresista Rubén Condori. Gracias, presidenta. Yo coincido con lo manifestado por el congresista Carrillo en el sentido de que se le dé un mejor y un mayor enfoque al tema de la convivencia